La casa en que nací ya no existe, pero a veces imagino que recorro sus pasillos, abro sus puertas y enumero los muebles que había en sus habitaciones. Es un juego que todos hemos jugado alguna vez y me han dicho que es también una técnica de la memoria. Pones las cosas que quieres recordar en distintos lugares de una casa imaginaria y después te paseas por ella recordándolas. Pero los hechos dolorosos que han fracturado nuestras vidas, ¿caben en una sola habitación? ¿Por qué pasillos habría que transitar para acceder a ellos? Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Hoy me acompaña la cinematógrafa, cineasta, documentalista Valeria Sarmiento. Hola Valeria, Hola, ¿qué tal? muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Para contextualizar, Valeria está en Chile para asistir al Festival Puerto Ideas, la nueva versión del Festival Puerto Ideas, que en unos días tendrá una actividad denominada Una vida tras las cámaras con Bruno Cuneo y Fernando Pérez, quienes entrevistarán y conversarán con Valeria. Esto en Valparaíso. Valeria está en Chile precisamente porque viene a estrenar su último documental, su nuevo documental Huellas. Es un documental sobre la dictadura, sobre el exilio, sobre las huellas que deja la dictadura en las personas y también en el país. Es un documental, además, donde han participado personas como Miguel Lohner, Pia Montalva, Jorge Montalegre, María Luisa Sepúlveda, Luciano Fuyú, Morris Tipdal-Vins, Ariane Jacobino, Marcia Manterola, Andrés Lubert, Verónica Stay y Cristóbal Marín. Valeria, para comenzar, ¿cómo nace la idea de este documental? ¿De dónde surge? Surge de una lectura de un libro de Ariane Jacobino que escribió, esta genetista, escribió sobre las consecuencias de los traumas que se ve en los genes, se transmite a través de los genes, cosa que antes no se imaginaba que podía pasar. Entonces yo me dije, ¿cuáles serán estas huellas que quedan en Chile y cómo la gente las ve en el fondo? Y decidí un poco partir así a la loca y empezar a investigar quién me podía hablar un poco de las huellas que habían quedado en Chile. Y así fue como encontré primero a Miguel Lohner, vi el informe de Balish, empecé a buscar. Y después descubrí también de que había gente de la Universidad de Chile que ya estaba trabajando sobre el tema de la epigenética, que me pareció muy interesante. Y bueno, fue poquito a poquito armándose este documental, que es un documental que yo creo que podría seguirse en muchas partes más. Y podría haber sido mucho más largo también. Pero yo creo que hay un momento que uno tiene que dejar en el documental como la intuición y después si hay alguien que le interesa, que esa persona lo seguirá. Este documental se estrena, Valeria, a 50 años a 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo ves tú desde Francia, cómo se ve desde Francia el tiempo que ha transcurrido, estos 50 años desde el golpe de Estado de 1973, a propósito de estas huellas? Sí. Bueno, en Francia fue bastante sorprendente porque hubo bastantes homenajes a Allende, por ejemplo. En la Municipalidad de París, por ejemplo, colocaron 2 retratos de Allende, la fecha de su partida. Y hubo además presentaciones de música, film, pasaron film en la televisión. No, realmente para Francia fue una fecha importante. Quizás no tanto a lo mejor en Chile, pero para Francia fue importante porque llegaron muchos exilados a Francia. Y hay que recordar que al poco tiempo de llegar allá vino la elección de Mitterrand. Y por ejemplo, te puedo contar un detalle que parece como absurdo, pero que es interesante. Cuando el Mitterrand, que es elegido, que también es un presidente socialista, elegido por elección, por votación, él invita a Madame Allende, Madame Tencha Allende, a participar en toda la celebración de su elección. Yo creo que eso fue emocionante para todos los chilenos. Un gesto de cercanía ahí con el socialismo chileno. Sí. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de filmación y de producción de este documental.
Me imagino que involucró muchos viajes, muchas conversaciones. No fue tan... fueron 2 viajes a Chile. Un viaje a Suiza para entrevistar a la persona a este suizo que trabajó en el reconocimiento de los cuerpos. Un viaje a Bélgica para entrevistar a un chico que había hecho una película sobre su padre. Y poquito a poco se fue armando y hubo una primera versión primero y después decidimos agregar más cosas y una segunda versión. Sí, son 2 etapas en el fondo. Me gustaría tomar el término huellas. Preguntarte cuáles son las huellas que tú crees, además de las genéticas y epigenéticas, que más han marcado a la sociedad chilena y que todavía son visibles, perceptibles. Bueno, lo que yo te contaba, por ejemplo, que esas tonteras, pero son cosas que son visibles. La primera vez que vine a Chile, yo después de 10 años de exilio, me encontré que todo el mundo andaba de uniforme, en las tiendas, en los bancos, y eso es un detalle, si tú quieres, pero es sorprendente. Y bueno, la primera vez que veníamos la gente no se atrevía a hablar mucho. Era difícil. Mi suegro, por ejemplo, estaba muy preocupado porque mi marido, que era Raúl Ruiz, andaba con una cámara Super 8 y filmaba desde el auto de mi suegro. Y mi suegro estaba aterrorizado. Entonces ahí nos damos cuenta de que la gente vivía con miedo. Ese miedo que en el documental se dice que se transmite. Sí. ¿Tú crees que hoy día la sociedad chilena vive aún con miedo o ha dado paso a otras emociones? Yo creo que la sociedad chilena ahora como que se ha olvidado un poco de ese pasado y somos nosotros las últimas personas que vamos quedando que podemos recordar ese pasado y recordárselos. Y no sé qué va a pasar, yo no entiendo mucho lo que está pasando ahora en Chile, te lo digo la verdad. Pues a propósito de la votación por la Constitución y todo el proceso constituyente. Y a partir, por ejemplo, de la revuelta, tampoco entendí mucho qué pasó, porque se supone que después de la revuelta iba a haber algo, iba a haber mucho cambio, pero no hubo mucho tampoco. Un gatopardismo. Sí. Me gustó mucho el enfoque desde lo genético y también me gustaría quizás poner una idea que también te comenté hace un rato sobre este frenesí que existió hace un par de meses con el recuerdo del golpe de Estado en que se dijeron muchas cosas en las noticias, en los diarios, incluso en conversaciones particulares sobre la justificación del golpe de Estado, sobre la justificación de un golpe de Estado como una herramienta política válida y que fue como un pic, subió y luego bajó. Pero esas cosas, como te decía, no son fácilmente olvidables, especialmente para una generación que no ha vivido una dictadura y que ha experimentado más bien toda su vida en democracia. ¿Cómo lo ves tú desde afuera? ¿Cómo lo percibes esta justificación de un golpe de Estado y una dictadura atroz? Yo no creo que se pueda justificar, pero la historia lo dirá. La historia lo dirá. Por el momento todavía hay fanatismo. Y veremos. No te puedo decir lo que puede pasar porque no soy adivina. Pero no sé francamente qué puede pasar. Yo quise dejar ese testimonio haciendo ese documental. ¿Servirá o no servirá? No tengo idea, pero quería hacerlo. Me sentí mejor después de haberlo hecho. Sí, fue un ejercicio personal de liberación, sí. Quizás, de emociones. Pensé, así voy a dejar testimonio de esto, para que alguna vez se sepa que en Chile se construyó un campo de concentración conforme a todas las normas que los nazis impusieron en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando salíamos a trabajar,
Allí era que yo hacía como que iba cantando 1, 2, 3, 4, iba midiendo. Hablemos de cine, hablemos un poco de tu carrera. Bueno, ¿Por qué cineasta? ¿Qué fue lo que te movió a hacer cine desde tan joven? yo comencé a ir al cine muy, muy temprano. A los 5 años yo empecé a ir al cine y mis padres les gustaba mucho el cine, así que yo cada vez que podía me arrancaba con ellos. Y más cuando ya era adolescente me disfrazaba de adulta para que me dejaran entrar porque había mucha... Y bueno, he logrado hacer ya 30 películas y montado, no sé, bastante trabajo de mi marido, que era Raúl Ruiz. Y creo que ya me tengo que retirar, pero poquito a poco, porque tengo todavía que hacer una película en Valparaíso. Esa es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente mía. ¿Qué cine ves? ¿Ves mucho cine, me imagino? ¿Qué cosas sigues viendo? ¿Alguna película que repitas? No sé, yo lo que me he dado cuenta que la próxima, por ejemplo, la próxima película que quiero hacer, una de las cosas que no quiero hacer es una película Netflix. O sea, esas películas que están hechas para, digamos, para mostrarse, a veces con mucha violencia, que son espectáculos en el fondo. No es arte para mí eso. Yo quisiera hacer mi última película que fuera no Netflix. Una película de ficción. Sí. Ah, perfecto. Ficción. Se llama Detrás de la lluvia. Ya está lista. Sí, está listo el guión, está todo. ¿Cómo es para ti volver a Valparaíso, a Puerto Ideas, ya como invitada de Puerto Ideas a tu ciudad? Para mí siempre es emocionante volver a Valparaíso porque está lleno de recuerdos. Por ejemplo, te digo, el cine donde se va a presentar la película, el Cine Condel. El Cine Condel yo iba cuando adolescente, hacía la cimarra, como se decía, y me arrancaba y iba al cine. Y me acuerdo de haber visto en ese cine Hiroshima Mon Amour. Yo era, no sé, de haber tenido 13 años, 12, 13 años. Y saliendo del cine, me acuerdo, me encontré con un cura que nos hacía clase de moral, pero fue muy correcto, no dijo nada a las monjas. Usó sus lecciones de moral Sí, exacto. para protegerte. Y por último, me gustaría preguntarte, Valeria, ¿alguna recomendación, que no sea, por supuesto, tu documental Huellas, que va a tener varias funciones en el Cine Condel, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en la Sala Cinemark del Mall Marina Arauco? Sí. ¿Alguna película, algún documental que te haya gustado mucho, que te haya marcado, que te gustaría recomendar a quienes nos estén escuchando, viendo? Uf, eso sí que es difícil. Siempre me dicen que es la pregunta trampa, pero no Sí. es trampa, no es trampa. No es trampa, pero ¿qué documental lo último he visto? No sabría decirte. ¿Alguna película que te haya gustado, no? A la última película que vi de Nanni Moretti, por ejemplo, que es una ficción, me encantó. Hacia un porvenir radiante, algo así se podría traducir el título. Nanni Moretti. De Nanni Moretti. En la última película es de una libertad esa película. Es maravillosa. Bien, tendremos que ver esa película. Sí. Y te agradezco mucho esta entrevista y les recuerdo que Valeria estará participando del Festival Puerto Ideas en los próximos días con su documental, su último documental, Huellas, sobre la dictadura y el exilio chilenos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a ti. Y hasta la próxima.